voy a crear una clase que sea player, jugador de fútbol, ¿vale? Termino con la palabra reservada end y voy a crear un inicializador para poder crear clases, perdón, instancias de esta clase, ¿vale? Un jugador lo voy a hacer súper sencillo. Un jugador va a tener un nombre y va a pertenecer a un equipo. Entonces lo que hago es que la propiedad, el atributo name, sea el name. Vemos que las variables de instancia, si recordamos de la teoría, se declaraban con una arroba delante. Por eso estoy poniendo arroba, ¿vale? Pues nada, acabamos de crear el inicializador y vamos a guardar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un jugador 1. Yo soy del Depor, por lo tanto voy a crear un jugador del Depor. Hago player. Para crear una nueva instancia se utiliza la palabra new y se le pasan los argumentos que tenga el propio inicializador de la clase, ¿vale? Entonces digo, pues a ver, ¿a qué jugador creo? Un defensa central que se llama Sydney. Vosotros podéis poner el jugador que queráis de vuestro equipo, ¿vale? Y esto es del Deportivo. Bueno, pues ya tengo mi jugador creado y voy a ver qué ocurre cuando quiero imprimir el nombre del jugador, ¿vale? Para imprimir nos acordamos que hay que hacerlo con la palabra reservada puts. Guardamos, nos vamos al terminal y ejecutamos. Ruby intro rb. Dice error. No existe, no está definido ningún método name para la clase player, ¿vale? Porque si recordamos, vamos a ir un momentito a la teoría. Si nos acordamos, las variables de instancia se acceden a través de métodos. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer será crearnos dentro de la clase el método name. Para definir un método se pone la palabra reservada def, un espacio, el nombre del método. Y nada, lo único que tenemos que hacer es devolver el name, arroba name, perdón. ¿Vale? Y vamos a hacer lo mismo con el team. Arroba team end. Vamos a ver ahora que yo puedo tanto imprimir el nombre como el equipo. Guardamos y nos vamos al terminal, ejecutamos y dice, vale, el nombre es Sydney y el equipo es el Deportivo. ¿Qué pasa si lo que quiero ahora... Voy a comentar esto. Y yo ahora lo que quiero hacer es al jugador decir, no es Sydney, es Bruno Gama, que es un extremo diestro del Deportivo. Vamos a ver lo que ocurre. Estoy asignando un nuevo nombre al jugador. Ejecuto y dice, no está definido un método que se llama name igual. Bueno, pues estos, digamos, serían los getters. Y ahora necesitamos los setters, ¿vale? Entonces, name igual. ¿Qué pasas? Un parámetro y lo que haces es asignar, ¿vale? Y lo mismo con el equipo. De team igual, le pasamos un team, arroba team igual a team. Ya verás como ahora podemos asignarle el nombre. Incluso podríamos
cambiarle de equipo. Vamos a poner Rubén Castro, por ejemplo, y decirle que es del Betis, por ejemplo. Nos vamos al terminal y antes de nada vamos a imprimir player.name y vamos a hacer una cosa, vamos a volver a poner esto, vamos a crear un jugador que sea Sidney, vamos a imprimir sus atributos, se los vamos a cambiar y vamos a volver a imprimir sus atributos. A ver qué pasa. Aquí tengo un error, me falta una A, solo era esto y eso es. Ejecutamos y vale, primero es Sidney y luego es Deportivo. Lo que hago es cambiarle tanto el nombre como el equipo y volver a imprimirlo. Y vemos que funciona. ¿Ok? Bueno, esto es un poco rollo, pero bueno. Vamos a ver las variables de clase, que como vimos en teoría se ponen con dos arrobas. Vamos a decir que el número de jugadores empieza en 0 y cada vez que creamos uno, vamos a sumar 1. ¿Ok? Me voy a cargar esto y voy a crear un jugador 2 y este es Pepe del Real Madrid. Cuando creo a Sidney voy a querer recuperar cuántos números, o sea, cuál es el valor de esta variable de clase. Entonces hago player, pero player con P mayúscula porque estoy llamando a la clase. Player.número de jugadores. Y lo mismo con el player 2. Vamos a ver qué pasa. Ejecutamos. Y dice, no existe, claro, ningún método numPlayers para la clase player. Y eso significa que se nos olvidó declarar el método. Class method es... Para declarar un método de clase debemos poner la palabra reservada self. Antes del nombre del método. Y aquí lo único que tenemos que devolver es num de players. Vamos a volver a ejecutar. No aparece nada porque se nos olvidó poner la palabra puts. Vemos que cuando yo creo a Sidney, la variable toma el valor de 1 y cuando creo el segundo jugador, la variable toma el valor 2. Muy bien.